Nos vamos hasta Arequipa, seguimos con la cobertura especial de CADE 2024. Lucho Claros nos tiene la última información. Lucho, te escuchamos. Hola Cintia, ¿cómo estás? Seguimos en vivo aquí desde Arequipa y es momento del inicio de esta importante exposición que tiene que ver con propuestas de IPAE para el tema de la salud universal y también la educación de calidad, que va a estar a cargo de Midori de Javich, miembro del Comité de Salud de IPAE Acción Empresarial, y también de María Isabel León, vicepresidenta de IPAE Acción Empresarial. Y con la, por supuesto, importante participación de nuestra conductora del Grupo ATV, Mávila Huertas. Mávila Huertas está conduciendo precisamente este bloque importante de exposición a esta hora de la tarde sobre dos temas fundamentales referidos, reiteramos entonces, a la salud y también a la educación de calidad. Vamos a escuchar brevemente entonces esta exposición y seguramente más adelante retornaremos ya al tema del bloque de preguntas con las consultas también que les va a plantear Mávila Huertas a las expositoras. Escuchemos. Todo el sistema educativo nacional. En la educación básica regular, el 76% está en la educación pública, la cobertura es pública, 24% está en el sector privado. El presupuesto público anual de educación es de 46.000 millones de soles y ese monto atiende a este porcentaje de alumnos de la educación básica. En la educación superior sucede exactamente lo contrario, es decir, el 76% de la matrícula está concentrada en el sector privado, que se rige con sus propios fondos, y el 24% está en el sector público. Si nosotros hacemos una suma de la matrícula que hay en todo el sistema educativo público y en el privado, vemos que en el público tenemos cerca de 6.850.000 estudiantes y en el privado 3.600.000. Sin embargo, los presupuestos son mayores, por supuesto, en el sector público que en la inversión que se hace en el sector privado, lo cual significa que hay una mayor eficiencia en el uso de recursos en el sector privado. Aquí vemos el pago de impuestos, ¿no? Existe la falacia de que la educación privada no paga impuestos y no contribuye con el erario nacional. Eso es falso. Ya desde hace varios años, a pesar de que la Constitución de nuestro país ha creado la inafectación de los servicios educativos para poder promoverlos justamente y que haya una inversión privada, el sector educativo societario paga sus impuestos como si fuera cualquier empresa. El sector asociativo sí es el que tiene las inafectaciones. Y el porcentaje de impuestos que se han pagado en el año 2023, que asciende a 1.725 millones, podría haber servido, por ejemplo, para construir 8 colegios de alto rendimiento, para que tengan ustedes una idea de cuál es el porcentaje de impacto que tenemos. ¿No? El impacto también en el porcentaje de docentes es importante. Tenemos 150.000 docentes trabajando en el sector privado. Y esto también es muy importante porque existe otra falacia que nos trata de enmarcar en el hecho de que la educación privada es elitista y que está dirigida solamente a las clases altas. Ustedes pueden ver acá que tanto en la educación básica como en la superior, la educación privada está atendiendo principalmente los segmentos C y D de la población. Es decir, es una falacia y atendemos al 66% de los ciudadanos de este país. En el tema de las pensiones también es importante destacar que el 58% de los colegios llamados de bajo costo tienen pensiones menores a 400 soles, ¿no? Luego viene un pequeño volumen de aquellos que tienen pensiones entre 400 y 700 soles, uno más pequeño de 700 a 1.200 y los colegios de élite, digamos que son el 4% con pensiones mayores a 1.200 soles. Esa es la realidad de la educación privada, del manejo de las pensiones, y ciertamente, a pesar de que el volumen de los colegios de bajo costo son mayores, van a ver más adelante que el rendimiento de los estudiantes en ellos es mucho más alto que en la educación pública. Y esto es un tema que ya nos han traído, por ejemplo, David Tuesta comentó en su presentación de la falta de servicios básicos en los establecimientos públicos. Tenemos un 70.80% de establecimientos, colegios, institutos que no tienen los servicios básicos. Esto es agua, las 24 horas, electricidad o internet. Sin embargo, en el sector privado únicamente el 17% carece de estos servicios. Y esto no solamente ocurre, quiero decirles, en las zonas rurales, alejadas,
o en las zonas lejanas a Lima. Ocurren también en Lima. Si ustedes van a los colegios públicos en San Juan del Lurigancho, van a poder ver que hay muchísimos colegios que no tienen agua a las 24 horas. Yo acabo de estar en 2 colegios en Chilca, donde digamos, hay una serie de atenciones y de alumnos de toda la primaria, por ejemplo, y no tienen agua a las 24 horas del día, y eso es inadmisible en un país como el Perú. Aquí tenemos el desempeño académico, los resultados de las evaluaciones que hace el propio Ministerio de Educación. Ya no me voy a referir ni a la prueba PISA, ni a las pruebas de OCDE, sino a las que hace la propia autoridad educativa en nuestro país. Y claro, Daniel Kahneman, un psicólogo que ha ganado hace poco el premio Nobel, tenía esta teoría del efecto del encuadre, ¿no? Decía que si uno daba una cifra mayor, el impacto era más claro en nuestra mente, ¿no? Entonces yo quiero decirles, solamente en segundo año de secundaria, que son aquellos estudiantes que están próximos a salir al mundo laboral, que el 91.2% de los jóvenes en los colegios públicos no razonan matemáticamente, y el 81.6% no lo hace en el sector privado. En lectura tenemos 85.6% de los jóvenes que no entienden lo que leen en el sector privado y 70% en el sector privado. Entonces, todavía ahí tenemos un largo trabajo que hacer, y sobre todo reflexionar en qué estamos haciendo con los recursos públicos que asignamos a la educación en nuestro país. Hablaban también más temprano de que el PBI, el 6% del PBI debía ser asignado a la educación, y que efectivamente el presupuesto educativo había crecido muchísimo en los últimos años, cerca del 45%, pero todo ese margen de crecimiento había ido al pago de planillas, no al pago del mejoramiento de la calidad educativa, porque vemos que los resultados no se condicen con el nivel de inversión. Este es un punto también importante que quiero que tomen en cuenta, porque va a ser parte de una de las propuestas que traemos: el nivel de morosidad en las instituciones de educación básica. Nuestras autoridades, en lugar de promover la educación y promover la inversión, sobre todo privada, en la educación, reman en contra, como suele suceder con muchos proyectos de ley, ¿no? El sector educativo ha sido perjudicado, es el único sector de la economía que tiene 2 leyes que se llaman de protección a la economía familiar en contra del pago de pensiones. Entonces, eso genera que la ciudadanía se acostumbre a no honrar sus obligaciones, ¿no es cierto? La ley del perro muerto: si no pago no pasa nada porque mi hijo no puede ser sacado del colegio. Entonces, ¿cómo perjudica ese tipo de normativa a la educación privada? Pues a los colegios de bajo costo o con pensiones más módicas, que tienen que financiarse con esos recursos porque no tienen otras fuentes para hacerlo. Al año 2023 la morosidad alcanzaba el 48%. Y eso es un tema que es relevante y que se tiene que poner en la agenda nacional, porque no podemos continuar con leyes que sean asistencialistas. Nosotros tenemos que generar una ciudadanía que esté basada en valores, en las que enseñemos a nuestros niños que no solamente hay que respetar a todas las personas que sean distintas a uno, sino que hay que respetarlas a todas por igual, y que tienen que aprender que las acciones generan reacciones y que todos debemos ser responsables de nuestros actos. Y parte de los actos significa honrar y pagar las deudas que uno mismo asume libremente. Otro punto importante es la promoción de la educación técnica. Siempre decimos, desde los pactos de la educación, inclusive que se han forjado en el Ministerio de Educación con diferentes actores, que hay que promover la educación técnica. Y el presidente Uribe hablaba de esta capacidad que debían tener los jóvenes de ir enlazando pequeñas certificaciones en educación técnica, que es la clave para poder generar mayor competitividad, sobre todo en un país como en el Perú. Pero sin embargo, a pesar de todas las buenas intenciones, tenemos todavía un financiamiento de la educación pública que no se dirige, por ejemplo, a través de becas a la educación técnica, sino que sigue pensando en la universidad. Fíjense ustedes en el Perú, el comparativo entre Perú y Chile, ¿no? En el Perú, solamente el 26% de los jóvenes va a una educación técnica, 74% va a la universidad. En Chile es casi mitad-mitad. Esa es parte de la situación que vivimos. ¿Y por qué vivimos esta situación? Porque la educación técnica tiene también una serie de trabas y de dolores y de cuellos de botella que es necesario liberar, ¿no? Los institutos tecnológicos están, digamos, subordinados a las leyes que se emiten y al Ministerio de Educación.
Pero existen otros casos exitosos, y uno de ellos, por ejemplo, es el TECSUP, ¿no? El Senati. El TECSUP está también bajo la ley del Ministerio de Educación. Senati, por acá está el presidente de Senati, está el presidente de la Sociedad Nacional de Industria. Es una institución que fue creada con una ley propia, a iniciativa justamente de la Sociedad Nacional de Industria, y que tiene hoy 137.000 estudiantes, 65 sedes, y tiene la libertad de poder organizar su oferta educativa sin tener que pasar por el cuello de la burocracia estatal. Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo de cómo podemos hacer para seguir promoviendo una educación técnica de calidad. Y finalmente, las acreditaciones, ¿no? Nosotros en el Perú tenemos ya un licenciamiento único para las universidades, que no está mal, porque son las condiciones básicas que todas las entidades deben tener para garantizar su inicio. Lo mismo esperamos que suceda con la educación técnica, que todavía no ha pasado por este mismo aro. Lo importante no es tanto el licenciamiento, sino la acreditación de calidad. Y en el Perú, el Sistema Nacional de Acreditación ya ha sido renovado, digamos, y está trabajando, y existen 15 universidades que han pasado por sus procesos, 3 universidades públicas, pero existen muchísimas otras universidades privadas que han pasado por acreditadoras internacionales que les dan muchísimo valor. Dicho esto y puesto en contexto rápidamente con el tiempo que me queda, voy a volar, les voy a compartir las propuestas que hemos elaborado desde IPAE, desde el Comité Estratégico de Educación. La primera es impulsar las asociaciones público-privadas, no solamente en infraestructura y equipamiento, sino también en gestión. Es importante que así como existen estos hospitales de salud Barton y Kaelin, que son fantásticos, que dan un servicio público gratuito a la población, existan colegios que puedan ser administrados, que puedan ser gestionados y que puedan ser atendidos por el sector privado sin ningún costo para la población. Más que en lo personal, esto ya es un añadido personal, más que un voucher educativo que se le entregue a una persona para que decida dónde estudiar, dada la coyuntura que tenemos de mayoría de matrícula en el sector público, es necesario mirar estas asociaciones público-privadas. Tenemos ejemplos clarísimos de cadenas de colegios, está Innova School, está Future School, que dan servicios magníficos con los mismos precios que gasta el Estado en la educación y, por supuesto, con rendimientos mucho mejores. La segunda propuesta es igualar las condiciones básicas de calidad. Ustedes han visto que más del 70% de colegios públicos no tienen lo elemental. Sin embargo, todas las normas que emite el Ministerio de Educación para los temas de condiciones básicas de calidad se orientan a los colegios privados, a pesar de que el servicio es solamente del 24%. Es como cuando el Ministerio de Trabajo pretende, o el gobierno, aumentar el salario mínimo sabiendo que los trabajadores que van a ser beneficiados son muy poquitos y los que van a perjudicarse del sector informal son mayoritarios. Ocurre igual acá. Toda la legislación es para el privado, que atiende el 24% de la atención en la educación básica. Otra propuesta es garantizar la sostenibilidad de las entidades privadas. ¿No es cierto? Existen estas dos leyes que les mencioné, las leyes de protección a la economía familiar para la educación básica y otra de IAPA para la educación superior, donde estudian personas adultas básicamente, porque incluye también inclusive las escuelas de posgrado. A través de estas leyes, las personas se pueden matricular y pueden pagar al final de sus estudios. Entonces, las entidades privadas son las que financian con sus propios recursos o con sus propias carestías la educación de las personas que deciden voluntariamente y sujetas a esta ley no pagar sus pensiones. Tenemos también un decreto de urgencia, un decreto, el 02-2020, que instauró el silencio administrativo negativo, y eso es inadmisible porque lo que hacemos es premiar a la ineficiencia de la administración pública, ¿no? Y luego, lo último que voy a mencionar... Bien, Cintia, seguimos con esta cobertura especial, entonces, desde el auditorio principal de CADE Ejecutivo 2024 aquí en Arequipa. Reiteramos, esta es la exposición respecto a las propuestas de IPAE para el tema de la salud universal y educación de calidad, y esta exposición tiene como moderadora, como conductora, a nuestra colega, rostro por supuesto del Grupo ATV, Mávila Huertas. Vamos a continuar con esta cobertura especial del Grupo ATV y vamos con Pamela Bertis, que tiene una interesante entrevista.